Bien, chicos, vamos a entrar a lo que es el tema de biología, ¿ya? Hoy día nos toca ver el sistema reproductor. Viste que la reproducción es un proceso complejo para dar origen a un nuevo ser. La capacidad de producir, la capacidad de producir nuevos individuos es una de las características fundamentales de los organismos vivos. Todas las especies de animales pluricelulares tienen un periodo de vida limitado y la supervivencia requiere de un mecanismo que permita la producción de nuevas generaciones de la misma especie, es decir, la capacidad de reproducir. De latín, nuevamente, producir nuevamente nuevos seres vivos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La reproducción es el proceso mediante el cual se forman nuevos individuos transmitiéndose el material genético de generación en generación y manteniéndose de este modo la continuidad de la especie. En animales este proceso puede ser de dos maneras, asexual y sexual. El asexual ocurre en algunos organismos animales. No existe la fecundación y el material genético se transmite sin variabilidad hacia la descendencia que son genéticamente idénticos a su progenitor. Existen algunas variantes en los animales, ¿no? Eso es en el caso de las asexuales. No hay como el caso de la sexual, pues sí hay un contacto. Acá no es. Gemación. El organismo progenitor produce una pequeña prolongación o yema que luego se desprenderá para dar origen a un individuo independiente, pero más pequeño. Este tipo de reproducción es frecuente en animales como la hidra y la esponja marina. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la gemación. No tanto en la hidra como en la esponja marina ocurre eso. ¿Ya? La regeneración ocurre en algunos animales cuando pierden un trozo de su cuerpo y de ese trozo se genera otro animal completo. Por ejemplo, la estrella de mar, que al perder un trozo completo le crece un nuevo brazo y además el miembro desprendido nace otra estrella completa. ¿Se dan cuenta? Si de ahí se van produciendo, de un pedazo nace otra estrella. Si no es que se perdió, no, y aparte que se regenera automáticamente. La fragmentación. El cuerpo animal se fragmenta en varias porciones hasta 8 o 9 y cada parte puede regenerar un individuo completo. Eso ocurre en las planarias, ¿no? Quiere decir que se van reproduciendo y van saliendo nuevos seres. ¿Ya? Sigamos. Mira, están las planarias. De uno se parten en tres, pero cada pedazo se desarrolla uno nuevo. Uno nuevo. De este tres, otra vuelta ocurre lo mismo. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Y así se van multiplicando las planarias. Partenogénesis es cuando una hembra puede tener descendencia sin la intervención del macho. Este tipo de reproducción las presentan los pulgones, los zánganos, entre otros. Si se desea tener contacto con un macho, las hembras pueden tener nuevos seres, ¿no? Así se va dando. Vamos con la reproducción. Esa es la reproducción asexual. Fíjate que en asexual tenemos dos. Tenemos la gemación, la regeneración, la fragmentación, la partogénesis. Vamos por la reproducción sexual. Dice, es un proceso en el que intervienen células germinales o reproductivas llamadas gametos, que se fusionan que fusionan en un proceso conocido como fecundación, de manera que la descendencia adquiere variabilidad genética respecto a sus progenitores. La fecundación puede ser dos, la externa, si ocurre fuera del aparato genital de la hembra, como un pez, anfibios o erizos de mar. Interna, si ocurre dentro del aparato genital de la hembra, como en los mamíferos, aves e insectos. Tenemos la reproducción externa, la que mencioné. A ver un ratito qué pasó. La reproducción externa, ¿no? Miren cómo ocurre. Dice, no, ocurre en el aparato genital de la hembra como en peces. ¿Sí? Miren, bota y miren cómo la hembra
saca el macho también y ahí fuera, si no hay dentro, es fuera, no hay contacto, ¿no? No hay un contacto en ese momento, ¿no? ¿Cómo va comenzando? Primero es una alevin, después un saco vitelino y al final es un saco reabsorcido. O sea, ¿cómo se va formando el pez? Luego tenemos acá la reproducción interna, que no entran a la hora. La reproducción interna, que si hay contacto, el macho, ¿no? Pisa la hembra, viene la fecundación internamente y comienza a dar lo que son los huevos y viene el nuevo ser que es el pollito. Patrones reproductivos. Tenemos lo que es el oviparismo. El huevo se deposita en el interior insectos, aves y algunos reptiles, ¿no? Como casi la gallina, ¿no? Tenemos el ovoviparismo. El huevo permanece dentro de la madre, fecundación interna, en los irios, lagartos y tiburones. Tenemos el hermafroditismo, individuos que poseen dos aparatos reproductores, generan los dos gametos, fecundación cruzada, caracoles, lombrices y teñas. Por ejemplo, te comento que nosotros tenemos nuestra teña. Cada uno de nosotros nacemos con una teña, pero está dormida. Solamente se reabre cuando comenzamos a enfermarnos. Y la teña tiene lo que es hermafrodismo, ¿no? Si no tiene necesidad de juntarse con machos, ellos mismos tienen los dos aparatos, el masculino y el femenino. Tenemos el viviparismo. El embrión se desarrolla dentro de la madre, donde se nutre, fecundación interna en mamíferos. Nosotros, por ejemplo, ¿no? En caso de nosotros, nuestra mamá tiene el proceso de viviparismo. Bien, entonces estamos viendo de los animales cómo es el proceso de la reproducción. Ahora veamos lo que nos toca. El sistema reproductor masculino, definición, conjunto de órganos encargados de preservar la especie humana mediante la producción y liberación de los gametos masculinos, espermatozoides. Además, regula las funciones sexuales masculinas por intermedio de hormonas. Componentes. Está constituido por testículos, vías espermáticas, pene y glándulas anexas. Ahí tenemos un caso del testículo, cómo está formado internamente, en forma abierta, forma vertical, los tubos seminíferos, los testículos mismos, tenemos la cabeza de la epidermis, los conductos eferentes, ¿no? El cuerpo de epidismo, el conducto deferente, ¿no? ¿Cómo va en sí esa parte? Es parte del aparato reproductor masculino. Localización. Son un par de órganos glandulares ubicados en las bolsas escrotales, estando el testículo izquierdo más descendido en relación al testículo derecho. Y no está en una sola ubicación, sino uno está un poco más elevado que el otro. Los testículos se desarrollan en la pared abdominal y posterior del embrión y suele comenzar su descenso a las bolsas escrotales a través de los conductos inguinales o conductos ubicados en la pared abdominal anterior durante la segunda mitad del séptimo mes de desarrollo fetal. El escroto es, al estar situado fuera de las cavidades corporales, proporciona un medio de unos 30 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal, requisito indispensable para la producción de los espermatozoides fértiles. Pues si no puede estar en una temperatura determinada en esa parte del cuerpo para proteger a los espermatozoides. Túbulos seminíferos son estructuras tubulares muy contorneadas, recubiertas por tejidos conectivos que contienen células mioepiteliales y tienen una longitud de 30 a 70 centímetros y un diámetro de 0.2 milímetros. En los túbulos se realiza los espermatogénesis, proceso de formación de espermatozoides. La pared de los túbulos está formada por dos tipos de células, los espermatogonias y la célula de Sertoli. Los espermatogonias son células germáticas primitiva que dará origen a los espermatozoides. Las células Sertolis nutren y protegen a las células germinales, favoreciendo los espermatogénesis y son voluminosos y descansan sobre la membrana basal del túbulo seminífero.
Vía espermática. Son conductos que transportan los espermatozoides de los túbulos seminíferos al exterior. En estos conductos desembocan las glándulas anexas del aparato reproductor masculino y está conformado por túbulos rectos que son cortos, casi rectilíneos, se originan en los vértices de los lobulillos y comunican los túbulos semíferos con los retenes testis. Retenes testis o red de Haller se forman con la reunión de los túbulos rectos. Conducto eferente, comunican la red de la testis con el epidimo y se dirigen hacia la arriba, atravesando los albugineas y salen de los testículos y forman la cabeza del epididimo. Es parte de lo que es el aparato del testículo, cómo está compuesto, todo lo que tiene internamente. Epididimo, conducto largo y tortuoso, la cual tiene 6 centímetros de longitud, enrollada y presenta solo 5 centímetros. Constituye el cuerpo y la cola del epidídimo y permite la maduración de los espermatozoides. Estos se vuelven móviles y fértiles. Conducto deferente, conducto que es la continuación del epidídimo y mide 35 centímetros de longitud y se dirige hacia la parte posterior de la vejiga, uniéndose a la vesícula seminal para así formar el conducto eyaculador. Conducto eyaculador que mide aproximadamente 1.5 a 2 centímetros de longitud. Penetra la próstata y desemboca en la uretra prostática, ¿no? Ahí tenemos lo que es en sí la formación del pene, corte del pene en estado flácido, ¿no? Como está, ¿no? Tenemos lo que es el orificio uretral, el prepucio, el glandio, la uretra, tenemos el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, las aberturas de las glándulas bulbouretriales, ¿no? ¿Cómo está formado en sí? Vamos con el pene. Es el órgano copulador masculino. Está formado por 3 cuerpos. Cilíndrico constituido por tejido eréctil, en la cual está envuelta internamente por la piel y su estructura está constituida por cuerpo cavernoso. Son 2 y están situados en la parte dorsal. Contiene areolas, ¿no? Lo que son los senosos venosos. Lo que al llenarse de sangre permite que el pene esté en estado de reposo 10 centímetros de longitud, pase al estado de erección a 16 centímetros de longitud, permitiendo así la cópula, ¿ya? El porte del pene sobre las alturas internas, como es parte interna del pene, como está formado, ¿no? El cuerpo esponjoso es el único, pero es el más largo que los anteriores. Está situado en la parte ventral y en toda la longitud contiene la uretra esponjosa o peneana. Presenta una dilatación distal denominada glande, ¿no? Ahí está todo lo que es las glándulas anexas, las glándulas que son las cardiaques. En el caso de la vesícula seminal hay 2, la próstata hay 1, en la glándula de Cooper o bulbouretrial hay 2. La localización en el caso de la vesícula seminal está delante del recto y encima de la próstata. La próstata está debajo de la vejiga y por detrás de la sincífisis pública. Y en el otro caso está por detrás de la uretra membranosa. Desembocadura. La vesícula seminal desemboca en el conducto eyaculador. La próstata en la uretra prostática y la glándula Cooper en la uretra esponjosa. Su función de la vesícula seminal es que secreta parte del líquido seminal en la cual contiene la fructosa y el prostaglandinas. En la próstata secreta líquido alcalino del aspecto lechoso que contiene principalmente el ácido cítrico, calcio más 2 y fosfática ácida. Y en la glándula de Cooper, su función es elaborar moco, en la cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulatorio, ¿no? Es las funciones de cada uno de ellos. Un ratito, chicos, ahora sí, por fin, ya.
Vamos con el aparato reproductor o sistema reproductor femenino. Dice que el sistema reproductor femenino está constituido por un conjunto de órganos como los ovarios, que producen ovocitos secundarios, o las células que transforman los óvulos maduros y solo después de la fecundación. Las trompas de falopio, que transporta el huevo o cigoto. El útero, donde tiene lugar el desarrollo embrionario y fetal. La vagina, que interviene en la cópula y los genitales externos, o vulva. La vulva son los genitales externos femeninos, las cuales están constituidas por el monte de Venus y los labios mayores y los labios menores. Los montes de Venus es una elevación del tejido adiposo recubierta por piel y de vello púbico, grueso que amortigua las sínfisis púbicas durante el acto sexual. El monte de Venus es anterior a las aberturas vaginales. Es lo que es el monte de Venus que se le conoce, ¿no? Labios mayores son de dos repliegues cutáneos agrandados que contienen tejido adiposo y glándulas sebáceas, que es la grasa, y están cubiertas por vello. Son homólogos al estrato de los testículos en el varón y se extienden desde el monte de Venus en dirección inferior y posterior. Y los labios menores, que son dos repliegues cutáneos pequeños, delgados, rosáceos y sin pilosis. Son estructuras mediales a los labios mayores. A diferencia de los anteriores, no contiene grasa. ¿Sí? Los mayores sí tienen grasa, los otros no tienen grasa. ¿Ya? Clítoris, órgano eréctil, se ubica en la unión superior de los labios menores. La clítoris es el órgano homólogo al pene, es decir, también es capaz de aumentar el tamaño ante la estimulación e interviene en la excitación sexual de la mujer. Vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores en la que se encuentra el meato urinario, que interviene en la evacuación de la orina. ¿Ya? El orificio vaginal cubierto parcialmente por el himen y los orificios de las glándulas de Bartholin y la glándula de Skinner, que producen una secreción mucosa que permite la lubricación durante el acto sexual. Vagina. La vagina sirve como vía de paso para el flujo menstrual y como el canal del parto. Como órgano copulador, recibe el semen durante el acto sexual. Es un órgano tubular muscular, revestido por una membrana mucosa que presenta pliegues que miden entre 7 a 10 centímetros de longitud. Está situada entre la vagina y el recto. En la parte superior se une el útero. Desde el punto de vista histológico, está formado por epitelio poliestrecáfico plano no keratinizado. Si no tiene queratina. ¿De acuerdo? Útero es el lugar donde se produce la menstruación, la implementación de blastocitos y el desarrollo del feto. Durante el embarazo está situado entre la vejiga y el recto. Tiene el tamaño y la forma de una pera invertida. Antes del primer embarazo mide aproximadamente 7.5 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 2.5 de grosor, pesando aproximadamente 70 gramos. Las divisiones anatómicas son el fondo, porción superior localizado por encima de las trompas uterinas, el cuello, porción más desarrollada, y el istmo, porción más estrecha entre el cuerpo y el cuello, cervix, porción inferior y móvil en él se interna la vagina. Función del útero, implantación de los lactocitos, desarrollo del embrión y feto, interviene en el parto mediante la contracción del miometrio, del biometrio, ¿ya? Sufre cambios que condicionan la menstruación, se implanta y desarrolla la placenta. Trompas uterinas, o también llamadas trompas de falopio, se extienden lateralmente desde el útero y que transportan los óvulos de los ovarios hasta el útero. Miden entre 10 centímetros de longitud y están localizadas en las fosas ilíacas. El extremo distal abierto en forma de embudo, el infundíbulo, y se encuentra cerca al ovario y termina en una franja de proyección
bicipiforme, denominada fímbridas. Al infundíbulo también se le denomina pabellón. La ampolla en la porción más ancha y larga de las trompas uterinas, el limbo es la porción corta y estrecha de la pared gruesa que se une al útero. Ovarios. Son dos órganos ovoideos, glándulas mixtas, sólidas, lisos en las niñas y con cicatrices en las mujeres adultas. Son homólogos a los testículos. Presenta una longitud de 4 centímetros, espesor de 1,5 centímetros y pesa aproximadamente 7 gramos. Se localizan en las fosas ilíacas, una a cada lado del útero. Su función es la producción de ovocitos, producción de hormonas, estrógenos y progesterona. Y lo que nos viene a decir las mujeres, ¿no? Sí, todo eso es lo que hay el cambio. Bien, chicos. Solamente hágame la retroalimentación, nada más, y me lo envían a mi WhatsApp. Voy a dejar mi número para que me lo envíen. Recuerdan que es participación. Bien, pues, a ver, bien. Ok, chicos, comiencen a trabajar. Solamente la retroalimentación nada más. Ahí está mi número en el chat del WhatsApp del Zoom.
Estoy recibiendo, chicos, muy bien, estamos bien. Sigan, sigan. Se acaba el tiempo, ya mandé el link en el grupo, por favor, para que todos ingresen. Hace frío, chicos. Café caliente y negrito para uno, para calentarnos y otro para no dormirnos. A ver, estoy pidiendo retroalimentación, no me estén enviando lo que no he pedido, chicos, por favor, no me manden lo que no estoy solicitando. He pedido solamente retroalimentación. Con referente a los exámenes, chicos, no se preocupen, que terminada la clase yo les voy a enviar los exámenes, ¿ya? No se preocupen, el grupo de WhatsApp, ¿ya? O si no, ¿cómo se llama? En los grupos de letras y de ciencias, o si no, acá hay un grupo donde están recibiendo los links, ¿ya? No se preocupen. Ya también les voy a decir cuánto es el tiempo que va a durar el examen. Recuerden también que tienen que estar al día en sus pagos, por favor. Ya se acaba el tiempo, ingresan al link enviado, ¿ya? Va a ser un video de 15 minutos y luego pasamos a un receso de 10 minutos, ¿ya? Ya.
Ok, chicos, vamos a hacer un video. ¿Cuánto? 20 minutos, ¿ya? Recordamos que en la última clase hablamos respecto al sistema reproductor femenino, ¿no? Hablamos de las partes externas que tenía esto, las partes de la vulva, hablamos sobre sus funciones y hablamos también de los órganos internos que correspondían a este aparato reproductor femenino, ¿no? Hablamos de la histología también, que el útero tenía pues tres tejidos, el endometrio, miometrio y perimetrio. También hablamos respecto a las funciones. Un ratito, chicos, un ratito. Competición que no hace sentido. No. En nuestra aula virtual, glándulas. Ahora, ahora. Repito, chicos, un ratito, que se acaba de cargar esto que está acá. Está, 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 luego acá, bueno, acá, luego acá, luego acá, espera, largo, largo. Ok, escuchemos. El aparato reproductor es el conjunto de tejidos, glándulas y órganos que participan en la procreación, es decir, para tener hijos. También se los conoce como aparato genital y sistema reproductor. La reproducción es el proceso por el cual los organismos generan más organismos de su tipo. En el proceso de reproducción humana participan dos tipos de células, o también llamadas gametos: el gameto masculino o espermatozoide y el gameto femenino u óvulo. Ambos se unen en el aparato reproductor femenino. Por lo tanto, para la reproducción se necesita tanto del aparato reproductor masculino como del aparato reproductor femenino. Comenzaremos hablando y conociendo más sobre el aparato reproductor femenino, que es el conjunto de órganos y estructuras en el cuerpo de una mujer que están involucrados en la reproducción y la fertilidad. Los órganos del aparato reproductor femenino se dividen en internos y externos. Comenzaremos conociendo la parte externa, es decir, los órganos o genitales externos.
La parte externa de los órganos reproductores femeninos se denomina vulva, que significa cubierta. Los órganos genitales externos, o vulva, son los órganos del sistema reproductor femenino ubicados en el perineo, o también llamado perineo, fuera de la pelvis. Incluyen las siguientes estructuras anatómicas. La vulva, que está ubicada entre las piernas, cubre la abertura que conduce a la vagina y a otros órganos reproductores ubicados dentro del cuerpo. La zona carnosa ubicada justo por encima de la parte superior de la abertura vaginal recibe el nombre de monte de Venus. La abertura vaginal está rodeada por dos pares de pliegues de piel, llamados labios. Unos son los labios mayores, que son bastante voluminosos, y otros son los labios menores, que rodean el vestíbulo de la vagina y los orificios de la uretra y la vagina. Ambos son pliegues de piel saliente de tamaño variable y conformados por glándulas sebáceas y sudoríparas. En la parte superior de la vulva se encuentra el clítoris, un pequeño órgano altamente sensorial en la mujer, ubicado hacia la parte delantera de la vulva, donde se unen los pliegues de los labios, que se considera similar al glande masculino. Entre los labios hay aberturas hacia la uretra y también hacia la vagina. Cuando una niña alcanza la madurez, los labios externos y el monte de Venus se cubren con vello púbico. También encontramos el área conocida como vestíbulo vulvar, que es un área con los orificios de la uretra, el orificio vaginal, dos conductos de glándulas. Es importante que sepas que la forma y apariencia de los órganos externos femeninos varía considerablemente de una mujer a otra. Ahora conozcamos los genitales internos, que son los órganos reproductores femeninos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica. Primero se encuentra la vagina, que es un tubo muscular hueco que se extiende desde la abertura vaginal hasta el útero. Como posee paredes musculares, la vagina se puede expandir y contraer. Las paredes musculares de la vagina están recubiertas por membranas mucosas que la mantienen húmeda y protegida. El extremo superior de la vagina está unido al cuello del útero o cervix uterino. El cuello del útero tiene paredes fuertes y gruesas y su abertura es muy pequeña. El útero matriz tiene forma de pera invertida, pero con un recubrimiento grueso y paredes musculares. De hecho, el útero posee algunos de los músculos más fuertes del cuerpo de la mujer. Estos músculos son capaces de expandirse y contraerse para albergar al feto en crecimiento y después ayudan a empujar al bebé hacia afuera durante el parto. El útero cumple las funciones de contener al embrión, la placenta y la bolsa de líquido amniótico. En el momento del parto, la musculatura del cuerpo principal se contrae para impulsar al organismo hacia afuera a través del cuello uterino y la vagina. Cuando una mujer no está embarazada, el útero mide tan solo unos 7.5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. En las esquinas superiores del útero se encuentran las trompas de falopio, que conectan al útero con los ovarios. También son conocidas como trompas uterinas. Su función es trasladar los ovocitos y desplazarlos hasta el útero, en donde permanece el ovocito de 12 a 24 horas para ser fecundado por el espermatozoide. La parte interna de las trompas de falopio presentan cilios que, junto con las contracciones musculares de estas, ayudan a desplazarlos hacia el útero. Los ovarios son dos órganos con forma de óvalo ubicados en la parte superior derecha e izquierda del útero. Producen, almacenan y liberan óvulos hacia las trompas de falopio en un proceso denominado ovulación. Un óvulo sale de un ovario, entra en la trompa de falopio. Entonces, una vez que el óvulo se encuentra en la trompa de falopio, los diminutos pelos del revestimiento del tubo lo empujan hacia el útero a través del estrecho pasaje.
Aquí te presento las funciones del aparato reproductor femenino, que son la producción de óvulos, la fertilización, el desarrollo y transporte del embrión, el mantenimiento del embarazo, así como el parto y la lactancia. Ahora conozcamos las partes y las funciones del aparato reproductor masculino, es decir, el sistema del hombre encargado de la fertilización. Comenzaremos con los testículos, que son los órganos reproductores masculinos primarios que producen espermatozoides, así como la testosterona. Muy cerca de los testículos está el epidídimo, que son dos estructuras en forma de tubo ubicadas en la parte posterior de cada testículo. Sirven para almacenar, madurar y transportar los espermatozoides. El epidídimo y los testículos cuelgan dentro de una estructura similar a una bolsa, situada fuera de la pelvis y llamada escroto. Esta bolsa de piel ayuda a regular la temperatura de los testículos, que se tienen que mantener a una temperatura más baja que el resto del cuerpo para fabricar y almacenar los espermatozoides. El escroto cambia de tamaño para mantener la temperatura adecuada. El cerebro y el sistema nervioso dan la señal al escroto para que cambie de tamaño. El epidídimo conecta el testículo con el conducto deferente y este conducto transporta el esperma hasta las vesículas seminales. ¿Ya lo viste? Las glándulas accesorias, que incluyen las vesículas seminales y la próstata, aportan líquidos que lubrican el sistema de conductos y nutren a los espermatozoides. La uretra es el conducto que lleva los espermatozoides en un líquido llamado semen hacia el exterior del cuerpo a través del pene. La uretra también forma parte del aparato urinario porque es el conducto por el que pasa la orina cuando sale de la vejiga y abandona el cuerpo. El pene consta de dos partes, el tronco o tallo y la parte final o la punta, que es el glande. Al final del glande hay una pequeña abertura que es por donde sale el semen y la orina, a través de la uretra. Los niños nacen con prepucio, un pliegue de piel situado al final del pene que recubre el glande. Algunos son circuncidados, lo que significa que un médico les corta y les extrae el prepucio. Aquí te presento las funciones del aparato reproductor masculino, además de diferentes esquemas del mismo aparato para que logres distinguir sus elementos desde diferentes ángulos. Es importante que sepas que los testículos y los ovarios también forman parte del sistema endocrino porque fabrican hormonas. Aquí te presento los esquemas del sistema endocrino, tanto de la mujer como del hombre. Espero que te haya... Ok, muy bien, chicos. Hemos estado viendo un poco referente al tema de los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. Bien, ok. A ver, salgo de acá, rapidito. Voy a tomar foto de persistencia de nuevo. Ok, bien, entonces,
Bien, chicos, muy bien. Ok, hacemos un pequeño receso, chicos, ya de 5 minutos y regresamos. 5 minutos y regresamos para hacer química.